Hoy quedó eliminada España, qué sorpresa que hubo, ¿eh? Así que después un informe, ¿eh? ¿Cómo viven los políticos el Mundial? ¿Qué es lo que hacen? ¿Viajan, no viajan? ¿Las cábalas? En un ratito lo vamos a ver, nos vamos a distender un poquito, pero ahora nos metemos en el tema del día, ¿no? Obviamente esta, primero, sesión en el Tribunal de Griesa, ante la decisión de uno de los, del otro tribunal de apelaciones de quitar la cobertura, por lo tanto pueden tomar o embargar, intentar embargar bienes argentinos, fondos argentinos en el exterior por parte de lo que es los fondos buitres. Bueno, una situación muy tensa, el comunicado del Ministerio de Economía abriendo alguna posibilidad de un no pago de la deuda el 30 de junio. Mientras tanto, los abogados plantean negociar, y esto fue lo que interpretaron los mercados, que subieron todos en el día de hoy. Pero ¿qué pasa? Todo esto que parece en tu bolsillo, ¿cómo impacta esto en la economía doméstica de todos los días? Mañana, cuando vayas al supermercado, tomes un colectivo. Bueno, lo vamos a hablar. Está Altamira, está Pignanelli, está Sturzenegger. Sturzenegger, ¿qué pasa? ¿Cómo esto repercute? Mira, hay que pensar por qué el gobierno había tomado la decisión de normalizar su relación con el mundo. Tenías como tres grandes capítulos: el tema de Repsol, que estaba pendiente, Club de París, bueno, había arrancado antes con el CIAD y Club de París, y el tema de los holdouts. ¿Y por qué el gobierno se interesó, después de mucho tiempo de tener estos temas dormidos, en normalizar? Porque se dio cuenta que una Argentina aislada es una Argentina que no tiene recursos para invertir en energía, que no tiene ningún salvavidas el gobierno de financiamiento, que hoy está recurriendo a la emisión monetaria para financiarse de manera creciente. Entonces, que la única manera de evitar un escenario, Marcelo, de mayor inflación y inflación creciente en el segundo semestre es tener algún tipo de financiamiento externo. Y bueno, en la búsqueda de resolver esas soluciones, que es más crecimiento y más inversiones en energía y menor inflación para todos los argentinos, que el gobierno dijo: tengo este atajo. Eso para el gobierno. Para el resto de los argentinos, normalizar la relación con el mundo es importante porque, a ver, miramos los países de la región, Uruguay, Bolivia, se financian al 20, 30 años al 4%, están renovando todas sus infraestructuras. Perú se financia en moneda local. Bueno, y a eso tiene que apuntar a Argentina si quiere recuperar una década de atraso en inversiones que ha tenido Argentina, y que es lo que explica por qué hoy las exportaciones caen, el producto cae, los salarios caen. Ahora, Sturzenegger, usted viajó la semana pasada a Estados Unidos con la comitiva, sí, digamos, que presidió. Hubo como, no sé cómo decirle, como una señal, estas señales que son catastróficas para Argentina, de los organismos del gobierno de Estados Unidos, como diciendo: esto se va a arreglar, esto se va a patear para adelante, porque esa era la sensación que todo el mundo esperaba. Mira, la señal se dio desde el momento en que pidieron el viaje. Cuando ellos piden el viaje, dicen: uno de los escenarios posibles es que la Corte nos pida una opinión, y en ese escenario yo necesito que ustedes vayan a hablar al Congreso en una representación multipartidaria para de alguna manera diluir el lobby de los buitres en el Congreso. ¿Qué leímos nosotros? O sea, ellos están pidiendo, fue un pedido del Departamento de Estado. Están pidiendo el viaje. Entonces, obviamente ellos lo ven como un escenario posible, y la verdad que vimos en ese viaje al gobierno norteamericano realmente muy predispuesto a ayudar. Sí, por supuesto, ellos decían: nosotros no influimos en la Corte. Esto es el escenario en el cual nos piden a nosotros una opinión, que claro, nos vinimos bastante entusiasmados como que ese podía ser un escenario factible. No ocurrió. Ocurrió el otro escenario, que es que la Corte no tomó el caso. Ahora, Marcelo, si vos ves los episodios de los últimos 3 días, incluyendo todo, desde el discurso de la presidenta hasta el comunicado de prensa, con lo de Griesa, con todo, ha sido una semana de alto voltaje en lo que se dice, pero me parece con una línea muy coherente en lo que se hace. O sea, Cristina se da todo un discurso, Kicillof no pasarán, es una extorsión lo que ha hecho la Corte, Griesa que dice: ustedes van a estar en desacato. Pero lo cierto es que se ha creado, el gobierno, yo creo que con alguna madurez, ha ido a una mesa de negociación, el juez ha abierto esa mesa de negociación, porque Griesa podría haber dicho: muchachos, por acá no pasen, como Club de París, pasen por ventanilla y paguen.
Entonces se ha abierto y me parece que eso es lo que hay que destacar. Que el gobierno está encarando, no tirando a los argentinos por el precipicio, sino abordando el tema con cierta madurez y ha encontrado por lo menos un resquicio, un margen del otro lado para que de alguna manera se llegue a una solución de este problema. ¿Y usted, Piñanelli, cómo lo ve? ¿Así? ¿O... Yo veo que el gobierno tiene hoy en lo económico dos profundos desequilibrios que está afectando el nivel de actividad, la inflación y el empleo. Uno es el desequilibrio fiscal, producto fundamentalmente de la importación de combustibles y de los subsidios, y segundo, el problema de falta de dólares. Fijémonos que en los últimos 2-3 años el gobierno hizo estallar los 3 sectores del mercado que más dinamizaron el consumo en la Argentina. A fines del 2011, el cepo cambiario hizo pedazos el mercado inmobiliario de la construcción, destruyendo miles de puestos de trabajo. ¿Todo por qué? Por faltante de dólares. A principios de este año, la industria automotriz, que era otra palanca del crecimiento de la economía argentina, el gobierno le hizo estallar con el impuestazo y bajó casi a la mitad la demanda de autos, con menos empleo en el sector. Y por último, hace un par de semanas, cuando le puso un límite en forma incoherente a las tasas de interés de los préstamos personales, hizo estallar la demanda de los electrodomésticos, que es otro problema, igual que en la industria automotriz, de alta demanda de dólares. Entonces, lo que yo digo es que este conflicto o esta no resolución del problema de la deuda argentina y la novedad de este fallo de la Corte Suprema, para ser honesto, la verdad que en mi caso yo creía que iba a haber alguna decisión de postergación, de consulta. Lamentablemente nos equivocamos y parece que el gobierno también va a profundizar estas dificultades. El gobierno, como dijo muy bien Sturzenegger, había hecho un giro en la negociación externa tratando de solucionar los 4 o 5 temas que nos impide como Argentina acceder al mercado de capitales y a la inversión directa productiva. Esta resolución de la Corte Suprema yo creo que viene a profundizar ese problema y que el gobierno no tiene como una situación de incapacidad de poder resolver los problemas de la economía argentina. En cuanto a la negociación, el discurso de Cristina del día lunes tuvo sus cosas positivas y negativas. Voy a dejar las negativas del lado. Ella nunca dijo que el fallo de la Corte Suprema era una extorsión. Ella dijo que la extorsión venía de los holdouts, ¿no? Porque este es un tema importante desde el punto de vista judicial. El otro tema es que dijo las dos cosas que queríamos que diga. No vamos a ir a un default y podemos abrir una etapa de acuerdo con el juez Griesa para buscar una solución. Argentina no puede tomar la iniciativa de una negociación porque está la cláusula Rufo. El que tiene que tomar la iniciativa de un acuerdo tiene que ser el juez Griesa y los acreedores. Y Argentina ver si está en condiciones de cumplirlo. Y por último, en el discurso de ayer de Kicillof, o en la conferencia, perdón, de Kicillof, la verdad que fue un 99% lamentable lo que dijo, pero hubo un 1% que dijo lo que tenía que decir. Vamos a mandar a nuestros abogados a hablar con el juez Griesa. Era lo que tenía que decir, nada más. Altamira, hay que pagarle, digamos, por un poco Massa, Wiener, y creo que ustedes coinciden que habría que pagar este fallo. Hay que sentarse a negociar y resolver el problema. Sí, en ese aspecto hay una unión nacional para pagar, que excluye al Frente de Izquierda y al Partido Obrero. Quiero hacer 2 observaciones. ¿Por qué el establishment político está tan desorientado? Porque estos fallos han puesto al desnudo la condición colonial a la que los partidos políticos que gobernaron del 83 hasta hoy han llevado a la Argentina. En la renegociación de la deuda, en la reestructuración de 2005, el gobierno podía haber modificado la cláusula de jurisdicción de la deuda, podía haberlo planteado. Lejos de eso, ratificó la jurisdicción de Nueva York, de Tokio, de Luxemburgo, y además fue el gobierno el que estableció este concepto del acreedor más favorecido, que hoy aparece como un obstáculo para negociar, porque habría que darle a los que entraron en el canje lo que se concedería a los que no entraran en el canje. Claro. Entonces, esa condición colonial es muy clara. Le voy a dar un ejemplo. Estamos hablando del fallo que obliga a la Argentina a pagar. Pero hay 2 fallos. El segundo fallo, llamado en inglés Discovery,
autoriza a los fondos buitres a reclamar la apertura de las cuentas que permitan ver si hay intereses argentinos vinculados a negocios con el Estado para embargarlos. Eso es una disposición de alcance internacional porque los bancos norteamericanos tienen sucursales en todo el mundo y tiene alcance también sobre las instituciones bancarias argentinas, por ejemplo el Banco Nación de Nueva York, que junto con el Bank of America son dos bancos que ya tienen la orden de abrir sus cuentas para determinar si hay fondos embargables. Eso ocurre con una nación colonial. Entonces, este es el primer aspecto de la cuestión. El segundo, este de algún modo es el nuevo final de un camino de 40 años de esclavitud de una deuda que no aportó nada al país. Arrancamos con 8.000 millones de dólares con Isabelita, nos fuimos a 42.000 con Videla y hoy estamos cerca de 300.000 millones de dólares. Y Argentina tiene infraestructura. Pero el gobierno dice que está pagando la deuda. La está pagando, pero a su vez entregándole títulos, los títulos de la deuda, entregándolos al ANSES, al Banco Nación. No, pero quiero decir, reflexionemos, porque después de 40 años, a ver, si después de 40 años tropezamos por 40 veces con la misma piedra, es evidente que acá los que dirigen este país son incorregibles. Cuando se trata de la defensa de los intereses financieros, apuntan todos al mismo lugar. Pero entonces, a ver, Altamira, ¿se alinea con Kicillof cuando dice no pasarán? No, al contrario, Kicillof ha sido muy bien interpretado por Piñanelli y por Sturzenegger, que distinguen la verborragia del ministro del 1% del que dice vamos a pagar, van a negociar y van a repetir el esquema que tuvieron con Repsol, una empresa que vació financieramente y energéticamente al país, porque compró YPF con préstamos internacionales que devolvió con el ahorro nacional de lo que producía en la Argentina, el Club de París, que arrancó con una deuda de 2.500 millones de dólares en el 82, Cavallo la estatizó y terminaron dándole bonos ahora por 10.000 millones de dólares, están pagando todo eso y como muy bien dicen aquí los colegas economistas, distingamos lo sustancial, hoy subieron los títulos cuando se anunció la negociación. Ahora, el tema es el siguiente. Pero entonces que hay como un discurso y una realidad. La realidad es negociar lo que siempre Cristina dijo, nunca le vamos a pagar los fondos buitres, ¿lo está haciendo? Bueno, el gobierno ha hecho un cambio, mira, el primero fue decir no vamos a pagar absolutamente nada, que fue, creo que lo dijo, no sé si, creo que Wiener, fue el error fundamental en la estrategia judicial, porque cuando Griesa, después de mucho tiempo, decide básicamente hacer un dictamen en este tema, lo primero que hace es le pide a Argentina una oferta de pago. Entonces ahí lo que hubiera sido razonable fue la posición que nosotros tuvimos del PRO en ese momento, fue decir a todos es lo mismo, o sea, las cláusulas esas de igual tratamiento, es que todos tienen que cobrar lo mismo, eso es lo que hay que ofrecerle al juez, y estoy seguro que eso hubiera funcionado bien. Ahora, en ese momento la presidenta dijo, como te acordás, los twitters y Hernando dijo Nesino, que de ninguna nunca manera, se iba a pagar a los fondos buitres, etcétera. Bueno, entonces el juez... No se iba a respetar el fallo de la justicia de Estados Unidos. El juez dijo, bueno, esta gente que está prácticamente en rebeldía, ¿cómo hago para asegurarme que paguen? Y entonces hace ese fallo que es muy anómalo, porque no es un fallo común, es un fallo muy negativo con respecto a Argentina, que es el pago total a los fondos buitres y además el poner como rehén el pago a la deuda reestructurada para pagarle a esta gente. Después hubo un cambio de posición. Después el gobierno dijo, no, la verdad que me equivoqué, tendría que haber hecho tratamiento igualitario para todos. Eso fue lo que fuimos a defender la semana pasada a Washington, esa visión, eso era lo que Argentina le estaba pidiendo a la Corte Suprema que revise. Y entonces hubo un cambio radical de la posición de Argentina. Y ahora me parece que hay un tercer cambio, en este caso me parece que forzada por la situación judicial, y que no la critico porque me parece que es un acto de madurez argentina y del gobierno ir a resolver los problemas, que básicamente implica que se sienta a la mesa de negociación. Quiero hacer una observación. No se hubiera podido... La propuesta que según Sturzenegger llevó el PRO hubiera sido tremendamente dañina para la Argentina. Porque si hubieran negociado una solución intermediaria con los fondos buitres en las primeras intervenciones de Griesa, que se había ofrecido al resto. Hubieran extendido la cláusula esta del Rufo a todo el mundo, con lo cual hubiéramos pagado absolutamente muchísimo más. Pero el tema en cuestión que tenemos acá es lo siguiente, son 40 años.
Son 40 años de una deuda que es anatocismo, usura, porque es acumulación de intereses, que estrangula el desarrollo del país y ha condicionado en forma extrema la estructura económica, porque, Marcelo, esta es la gran oportunidad, si rompemos esta red, es la gran oportunidad. Argentina tiene un gigantesco ahorro nacional de 120.000 millones de dólares que se fuga al exterior por toda esta estructura y vuelve como autopréstamos. Entonces, esto que dicen inversiones nuevas, etcétera, ¿qué cosa inversiones nuevas? Son colocaciones de títulos que no tienen ninguna implicancia productiva. Me disculpa un segundo, Altamira. Pinanelli, usted, digamos, acá hace un tiempo dijo que el equipo económico no era que Kicillof era el viceministro, eran burros. Sí. Y que eso generaba problemas, más allá de la orientación de las cosas. ¿Esa burrez también afecta a esto? Sí, yo creo que hubo una gran impericia en el manejo, en este caso, en el juicio, ¿no? De haber hecho una oferta desde un principio, tal vez Griesa hubiese fallado de otra manera. Fijémonos una cosa, durante 11 años el juez Griesa falló a favor de la Argentina. Correcto. Yo mismo tuve que declarar ante el juez Griesa en este juicio por una interpretación que había tenido Griesa sobre la independencia o no del Banco Central. Pero siempre falló a favor. En el caso que yo declaré, había una intención de los fondos buitres de embargar las reservas del Banco Central y ante mi declaración el juez Griesa lo impidió. Pero en octubre del 2012, lo dice el fallo de Griesa, ante las declaraciones públicas de la Presidenta de la Nación y del Ministro de Economía, no sé si te acordás, el hombre que se quería ir, que fue la única frase célebre de Lorenzino, yo me quiero ir a mi casa, que hacían declaraciones públicas diciendo que no le íbamos a pagar a los fondos buitres, y eso lo tomó, inclusive dijeron no lo vamos a pagar ni siquiera con un fallo de Griesa, eso se tomó como un desacato, y lo dice el fallo de Griesa. Entonces, y yo recuerdo que algún abogado que interviene a favor de la Argentina recomendaba que por lo menos por 15, 20 días no hablasen más ningún funcionario del gobierno, porque Griesa había cambiado la actitud hacia la Argentina, y de ahí vino el fallo. Entonces, hubo muchas impericias sobre el manejo de esto. Entonces, estos últimos días es como que repiten esa impericia, es como que no hay una expertise de cómo manejar este estado de situaciones y que ponen en juego el futuro del país. De cualquier manera, como es un tema que hay que resolver, de alguna manera va a haber que resolverlo, lamentablemente el fallo de la Corte Suprema ya está en contra de la Argentina, no lo podemos revertir. Ojalá hubiese sido a favor de la Argentina, no lo fue. Entonces tenemos que tratar de ayudar a solucionar este inconveniente. El juez Griesa hace 15 días dijo, si hay alguna discusión sobre este tema, yo estoy dispuesto a buscar una solución. Y creo que esa es la actitud. Pero Marcelo, a ver, estamos 30 segundos finales. No, quiero decir lo siguiente, el discurso que pretende hablar de la profesionalidad de esto está escondiendo el problema. Tenemos una deuda de 300.000 millones de dólares. Es una sangría permanente, ha afectado. Sturzenegger fue miembro del gobierno de la Alianza y tuvieron que salir desesperados a solicitar megacanjes, blindajes, préstamos garantizados, y quieren convertirlo en una telenovela con un juez ya que tiene un aspecto medio decrépito. Este es el final del camino, es la gota que desborda el vaso. No distraigamos a los argentinos que 40 años le han vendido, que si no pagamos la deuda, se nos viene el mundo abajo. El mundo se ha venido abajo como consecuencia de la deuda. Y Argentina está aislada porque nadie le presta a alguien que tiene 300.000 millones de dólares de deuda. Hay que pensar en los argentinos, hay que normalizar la relación de Argentina con el mundo. Hay muchas cosas para poner sobre la mesa con el juez Griesa, es cómo se va a pagar con bonos, qué valor tienen esos bonos, cuándo se van a evaluar, el tiempo, proteger a la Argentina de que justamente no haya demandas adicionales después de esta cosa. Así que hay muchas cosas para hablar, creo que el gobierno está en ese camino y me parece que probablemente dentro de un mes tengamos una solución de este tema. Gracias, gracias a los tres. Políticos en Red, la sección de A Dos Voces, y siguen los tweets. Hay muchísimos tweets, así que vamos a ver algunos.
de los, precisamente acá. Patricia de Ferrari, mucho bla 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 con el tema de los hold down, pero si siguiéramos la Constitución Nacional, el Congreso tendría voz y voto. Por la propia Constitución lo dice, ¿no? Pero el gobierno hasta ahora lo excluyó al Congreso. Cristian Castillo, hay que terminar con el sometimiento al capital financiero y repudiar una deuda fraudulenta. Y a ver, vamos a ver otro más. Roy Cortina, a ver, todo es más fácil cuando Kicillof no se hace el maestro ciruela y explica el origen de la deuda, de la inflación, de la pobreza, etcétera. Bueno, políticos en las dos voces. Y en esta noche especial, en esta noche de futuros candidatos a presidente, de gente que puede gobernar el país, en un día especial con mucha noticia económica, los fondos buitre, las negociaciones